Pedir comida a domicilio se volvió un gusto culposo. Pagamos de 25 a 30% más de su valor. Y es que también la fuerza del consumidor llegó a cambiar las dinámicas laborales de muchísimas personas. Pero, ¿qué tanto hay en tu pedido? Hace años reporté sobre este tema y desde que llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia las cosas han cambiado muchísimo. Me pregunto si es el fin del mundo u otro día en la oficina. Muchas veces no sé cómo voy a empezar. Solo sé que todo va a estar bien. Hoy quiero contarte sobre los repartidores de aplicación que están a punto de vivir un cambio sustancial en cómo venían trabajando aquí en México. Pues a partir de la reforma laboral podrían beneficiarse al tener un seguro social. ¿Eso qué implica? Te cuento la historia. Y es que alguien estaría en contra de que gigantes como Uber o Didi paguen seguridad social para quienes todos los días salen a las calles a generar ingresos. La pregunta suena lógica, casi obvia, pero sus consecuencias no lo son tanto. Pues hay muchas lagunas y en cuanto al seguro social, ¿cómo se vaya a manejar? Nos beneficia más que nada que nosotros estamos arriesgándonos. Hemos ido a marchas y eso, pero pues de todas maneras ni te escuchan. Decían que la iban a checar y todo y ya la pusieron. Ya nada más hay que esperar a que que la implementen, ¿no? Que es lo que tardan. Él es Aldo Domínguez de Jesús, repartidor para Didi, aunque su mochila sea de Uber. Se la regaló un compañero del colectivo que fundó. Había sido del hermano de su amigo y estaba arrumbada. Se la regalaron porque tenía la bicicleta, que también había sido un regalo. Tenía ya todo lo necesario para empezar. ¿Hace cuánto empezaste? Empecé justamente, esta es mi tercera semana. ¿Y cómo ha sido? Pues ha sido tranquilo, muy cansado, pero me gusta bastante. ¿Y entonces solo te mueves por aquí? Sí, solo me muevo por aquí. Intento que esta sea como mi zona, mi punto fijo. ¿Por qué? Porque siento que es más fácil que haya pedidos por aquí. La economía de plataformas funciona trasladando el riesgo a quienes menos tienen, los repartidores, sin contratos, sin seguridad social, sin horarios definidos. Pagan su celular, su bicicleta, su gasolina y aún así deben mantenerse bien calificados si quieren seguir visibles para el algoritmo. Porque no hay jefes, pero sí hay control. Quizá más silencioso, uno que decide cuántos pedidos haces, cuánto ganas y qué tan rápido debes moverte. Un algoritmo que si no sigues sus reglas, te castiga. Allá por donde vivo, por Tláhuac, creo que es un poquito imposible que haya pedidos para bici. Sí hay para motos, pero para bici no. También como es una periférica, pues creo que hay menos zona comercial por allá que aquí, porque hay un montón de franquicias. ¿Y por qué decidiste ser repartidor? Por necesidad un poco. Sí, para tener algo con lo que pueda remunerarme, no sé. Sí, tener más ingresos. Sí, tener ingresos. ¿Has escuchado lo de la reforma laboral, por ejemplo, los repartidores? ¿Qué opinas? Pues me da miedo que nos suban los impuestos, porque pues sí pagamos impuestos. Y por ejemplo, de la reforma, ¿te han llegado a ti como algunas notificaciones en tu celular o algo o no? No, nada. 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 Ok. ¿Cómo escuchaste sobre la reforma? De hecho, lo escuché un día antes de que tú me lo dijeras, cuando ¿sí? nos encontramos. Ajá. Estaba con unos amigos, y un amigo me dijo, oye, ¿te enteraste de esto? Y yo, no. La historia de Aldo Domínguez de Jesús sirve para mostrar la complejidad real de quienes reparten. No hay un solo perfil de repartidor. Algunos trabajan más de 40 horas a la semana y dependen totalmente de la app para sobrevivir. Otros, como Aldo, se conectan solo a veces, usándolo como un ingreso extra cuando pueden o lo necesitan. Su historia ayuda a romper el estereotipo de que todos los repartidores son iguales y permite entender por qué regular este trabajo es tan complicado. Cualquier reforma laboral tiene que considerar esta diversidad de trayectorias, tiempos y necesidades. Se me acercó y me dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va ese pedo de la reforma? Le quiero comentar a mis chavos y todo ese show. Y le dije, oiga, pues yo estoy haciendo ya un grupo de los demonios. No sé si los ha escuchado. Mi nombre es Edgar Valderas.
uno de los fundadores de los Demonios del Asfalto. Esta organización nace por la necesidad de hacer fuerza para combatir las adversidades. Para Javier, a diferencia de Aldo, su sueldo, la comida de sus hijos, porque es padre soltero, dependen en su totalidad de las horas que trabaja siendo repartidor. ¿Qué adversidades? Pues accidentes, problemas que nos presentamos día a día, fallas mecánicas. También he tenido la oportunidad de estar en conversaciones sobre la reforma. Creo que mi deber es informar. Mi deber es informar al día de hoy y justamente por esa necesidad nacen los Demonios del Asfalto, por la necesidad de mantener informados a la comunidad de Repas. Y yo me siento, literalmente sí me siento con ese deber de bajar esa información, porque no me la puedo quedar. Porque al final del día, pues es nuestro trabajo, no nada más mío, es de todos. Entonces, hasta la fecha, pues sí, hay muchas personas, muchos repas que no saben qué onda con la reforma. Lo que vemos con el trabajo en plataformas es una forma nueva de explotación, más fragmentada, más opaca, pero igual de efectiva. El trabajo se despolitiza, se vuelve cosa de uno solo. Por eso es tan potente cuando los repartidores logran organizarse, porque lo hacen desde la precariedad, desde el riesgo, desde el celular, pero lo hacen. Nos dirigimos a la casa de Viris Ángel y Saúl Gómez, que son integrantes de Ni un Repartidor y Ni una Repartidora Menos. Son personas que desde 2018-2019 empezaron a registrar las muertes y atropellamientos viales en contra de repartidores de aplicación y que ahora, en este año, han tratado de entrar en las negociaciones con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que desde que Claudia Sheinbaum anunció la reforma laboral para los repartidores de aplicación o los trabajadores de plataformas, han entrado a las negociaciones y queremos entender cómo ha sido esa relación con el gobierno. ¿Los han escuchado? ¿No los han escuchado? ¿Esta reforma laboral en verdad les va a beneficiar o no? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí, casa un poco. Muy bien, hace mucho no te veía. ¿Dónde va a ser? ¿Allá? Sí. Cuando inicié Ni un Repartidor Menos fue ese golpe en la cabeza de ¿y si hubiera sido tú? ¿Qué es lo que quisieras que pasara, no? Uno empatiza con la familia, no por querer tener un lugar en su mesa o porque quieras obtener algo de ellos, sino porque entiendes que es cuando te faltan personas en tu mesa, son lugares que jamás se van a volver a llenar. Tristemente, pues hubo muchos muertos, ¿no? Tanto motociclistas como ciclistas que perdieron la vida en las ruedas de algún carro, ya sea particular, algún transporte público o algún tráiler. Los repartidores de aplicación entran a trabajar ilusionados con la idea de ser sus propios jefes, escoger sus horarios y trabajar en las zonas que mejor les convengan. Sin embargo, las aplicaciones usan algoritmos que premian a aquellos que se conectan en zonas de mayor demanda y en horarios de mayor demanda, lo que desemboca en exposición a riesgos y peligros. Estaban jugando con nuestro trabajo, ellos como sea, durante 6 años o 3 van a tener lana segura, nosotros no, porque tenemos esa incertidumbre de qué va a pasar. ¿Ustedes nunca han escuchado a una mamá llorar por su hijo? A un hijo, a un hermano, a una mamá. Ustedes nunca lo han escuchado. Y cuando van, o sea, si ustedes escucharan a la mamá de Miguel Albarrán, la neta se ponen a llorar. A su hogar, su pedido, sus compras. Entonces comprendí que pues nada más que Dios los cuide y los bendiga en su camino. Es lo único que les puedo decir. Y muchísimas gracias por seguir recordando a mi hijo. Pasarán los años, los días, pero el vacío que dejó en esta familia siempre va a estar. Siempre. ¿Te vivo para Florencia? Sí, gracias. Gracias. Con esto el país se suma a las más de 65 regulaciones en el mundo en aplicar alguna reforma para las aplicaciones de repartidores. Somos más de 43 millones de personas en el país que utilizamos alguna de estas apps y con esto se estima que podrían sacar de la informalidad a algo así como 500,000 de repartidores. La imprecisión de este dato no tiene que ver con mi investigación, sino con la falta de certidumbre en los datos. Pero ven, te cuento cómo está el tema. Por un lado está
el gobierno diciendo que somos 200,000 y por otro lado está la propia Lensein que manda a hacer un estudio con Buendía y Márquez y sale que somos 2.5 millones de trabajadores en plataformas. Entonces hay un abismo de diferencias de números. El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbaum, en la toma de protesta, enlistó sus compromisos de gobierno. El número 59 era crear una reforma laboral para los trabajadores por aplicación. Antes del término de los 100 días de gobierno, la reforma ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pues entonces nos empezamos a hablar por WhatsApp. Oye, ¿qué vamos a hacer? No, pues hay que reunirnos y vamos a ver qué hacemos. Y ya nos empezamos a conjuntar en los benditos grupos de WhatsApp. Y ahí nació Repartidores Unidos de México. Y ahí vienen varios talentos de compañeras y compañeros que han estado trabajando en las vocerías, que son chavos que también están conscientes de que esto para nosotros pues no es un hobby, ¿no? Es un trabajo. Se organizaron rápidamente después de la experiencia que ambas organizaciones tenían de años de trabajo después de que... Primero fue Mario que perdió una pierna, pero investigando este camión, un año antes había matado a una señora. Luego veías que moría una niña de 3 años atropellada, luego veías que había personas que iban a la oficina en bicicleta y que morían atropelladas porque un taxista se le ocurrió abrir la puerta sin fijarse y lo atropelló un tráiler de la propia policía. El punto es que nosotros, por ejemplo, al año tenemos un recuento desde 2018 hasta 2024 de 90 repartidores muertos al año. Entonces es una cifra durísima. Pero esto es un avance en materia de derechos laborales. ¿Por qué y cómo pasó tan rápido? ¿Te va a salir más caro el servicio? Empecemos por el inicio. La historia del delivery en México sucede a partir del 2012, cuando Sin Delantal es fundado. En ese tiempo no entendíamos por qué la gente pedía a través de una aplicación su comida, si bien podía haber servicio a domicilio o la gente recoger en el restaurante su comida. Pero en 2013, Rappi fue fundada en Colombia y en ese mismo año Uber llegó a México y operó de manera irregular hasta 2015. Para 2018, Uber ya había llegado al 10% de los usuarios móviles de esa aplicación y el CEO de la empresa declaró que México era uno de los 5 mercados más importantes para la empresa. En la pandemia por COVID-19, a los repartidores de Héroes no se les bajaba. Nos empezamos a acostumbrar a recibir la comida o el súper en la puerta de nuestras casas. La pandemia se terminó y de Héroes poco les quedó. Y es más, lo hemos visto donde pues apenas vas pasando la puerta del restaurante. No, salte. Porque le das mala imagen al restaurante. Pero no fue en pandemia. En pandemia éramos los héroes. Y ahora ya somos las cucarachas. Y es que también empezaron a ocupar el espacio público, sus motos muchas veces son ruidosas y contaminantes, y es evidente que hay un problema en la infraestructura pública. Las tensiones se hicieron presentes y en 2022 Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, propuso un impuesto del 2% a las ganancias de las aplicaciones de reparto. El objetivo era que las empresas contribuyeran con sus ganancias a la infraestructura pública. Pero la empresa Rappi se amparó y los trabajadores no estaban nada contentos. Ahora, esa conversación del impuesto del 2% se reactivó con la reforma. No tienen idea de lo que representa para nosotros ese 2% nuestras ganancias. Ellos creen que el 2%, aunque fueran 50 pesos, no nos afectan en algo. Esto es por razón del uso, entre comillas, aprovechamiento de las vialidades. ¿Y qué pasa con la tenencia? Todos aquí pagamos tenencia y tal parece que se están pasando eso por el arco del triunfo. Y aquí venimos a gritar que no al 2%, no al 2%, no al 2%. Compañeros, ahorita mucha gente pasa y se pregunta qué estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es luchar por una injusticia que hoy se da para los repartidores de aplicación. Las calles cada vez están peores. Mueren, se accidentan todos los que andan en moto, bici. Nos accidentamos al transitar por ellas porque los malditos baches se esconden y nos están esperando para provocar un accidente.
Por eso hoy venimos todos a gritarle claramente a la Suprema Corte de Justicia y de paso a los que tenemos acá atrás que lo provocaron, a los del gobierno de la Ciudad de México. ¡No al 2%! ¡No al 2%! 8 de cada 10 motociclistas en la Ciudad de México mueren por la mala infraestructura, porque caen en una coladera que está abierta. ¡Hipócritas! ¿Por qué nos cobran? ¿Por qué nos quieren cobrar ese 2% del alimento de mi familia? ¿Por qué se hacen llamar defensores del pueblo? Por ese mismo año, y a lo mejor tú lo recuerdas, se legisló en favor de las trabajadoras del hogar. Esto es importante comparar la historia de los repartidores con la de las trabajadoras del hogar porque ambas muestran cómo sectores históricamente excluidos de derechos laborales han sido tratados como casos especiales para justificar su precariedad. Lo que se buscaba es que pudieran obtener a beneficios sociales del IMSS, es decir, a la seguridad social, para que tuvieran beneficios como atención a riesgos de trabajo, atención médica y pago de incapacidades en caso de enfermedad o embarazo, invalidez en caso de algún accidente que le impida trabajar, así como acceso al retiro en edad avanzada, prestaciones por edad y años cotizados y finalmente guarderías y prestaciones sociales. Y desde entonces se empezó a hablar de la necesidad de incorporar a los repartidores en la Ley Federal del Trabajo. El problema es que eran considerados socios, sí, socios de una empresa de firma internacional que cotiza en bolsa y ellos apenas podían comprar la bicicleta o la mochila. La disparidad de fuerzas mermaba esa idea romántica salida de Silicon Valley. Así estaba el panorama cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia y el 14 de octubre del 2024, el colectivo Repartidores Unidos de México, que agrupa a más de 2,000 integrantes en toda la República, se manifestó, pidiendo a las autoridades claridad en la propuesta de reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, pues se había dado a conocer que el 16 de octubre de ese año, Claudia Sheinbaum propondría un nuevo capítulo a la Ley Federal del Trabajo para regular y reconocer derechos laborales de 658,000 trabajadores y trabajadores de aplicaciones digitales a nivel nacional. Tuvimos esa primera reunión con Omar Brito y el 24, o sea, a las 11 de la noche de ese mismo lunes me dicen, necesito una lista de máximo 20 personas que puedan venir para presentarles la reforma que va a ser presentada pasado mañana. Entonces ahí nos tienes convocando gente y todo, de los que nos acompañaron a manifestarnos. Esa manifestación fue el lunes. La presidenta había titulado, el miércoles presento la reforma. Entonces tenían martes nada más para... Sí, nos tocó aventarnos un monólogo del doctor Salafranca, de 4 horas, de cómo explicarnos, de cómo ir desmenuzando la reforma. Y fue así de, pues bueno, o sea, pero ni siquiera una copia, vamos, ni siquiera déjanos escribir. La complejidad de dar seguridad social a los repartidores radica en que la Ley Federal del Trabajo no contemplaba ninguna figura que se adaptara a sus necesidades, porque por un lado no eran socios, por otro lado tampoco eran empleados independientes. Entonces, ¿qué se podía hacer para adaptar esta situación? Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dicho con claridad, quienes transportan personas o mercancías deben ser consideradas trabajadores con derechos irrenunciables. Las plataformas se resisten. Alegan que no pueden dar de alta a quienes a veces sí y a veces no generan ingresos variables, que el cálculo del gobierno está mal porque no descuentan gastos operativos como gasolina o mantenimiento y que si se obliga a pagar la carga social completa, no lo asumirán ellas. Lo asumirás tú, en forma de un viaje más caro. La precariedad que tenemos al día de hoy sobre nuestros trabajos, pues nosotros tenemos que sacarla, nosotros tenemos que apoyarnos mutuamente. ¿Y cuáles son los problemas a los que se enfrentan aquí en el Estado de México que a lo mejor ven diferentes en otros estados? Pues yo creo que acercamiento con las autoridades, no hay mucho acercamiento con las autoridades, pienso que ellos pues nos ven como motociclistas normales, no nos ven como trabajadores y muchas veces abusan de eso, ven al repartidor y hacen sus retenes que no son legales, porque un retén no es legal,
y nos paran, nos empiezan a extorsionar. De lo que es Repartidores Unidos de México y todas sus agrupaciones, todos los colectivos atrás, nosotros somos organizaciones sin fines de lucro. Nosotros no le pedimos al repartidor o al trabajador, oye, dame tanto porque te voy a defender. Nosotros no pedimos nada. Nosotros nos organizamos porque somos gente, somos colectivos, somos seres humanos al final del día y necesitamos estar unidos y apoyados. Para empezar, siempre fueron muy herméticos, no nos dejaban pasar teléfonos, no nos dejaban pasar nada, o sea, casi con las manos al frente y les paso sus hojitas si quieren tomar apuntes, o sea, no entendimos por qué iba a hacer eso. Y es que la diversidad de perfiles de trabajadores en las apps es otro factor que complejizó la discusión, pues para algunos se trata de una actividad que suma algo de dinero en su día a día, mientras que en otros casos es la única vía de ingresos. Además, muchos no trabajan con conexión en una sola plataforma. Entonces, ¿cuál de estas apps debería de cubrir los gastos de seguridad social? Y se subieron grupos de repartidores como los Didi Diamonds, como Turbos Unidos, como Fuerza de Mujer, que son conductoras, se subió Repas de la Capirucha, y varios otros más, que son chavos que, uno, son repartidores en activo, son niveles leyenda de todas las plataformas y generalmente son personas que realmente les afecta o tienen la necesidad de... Nos recibe Omar Brito y nos dice, no, chavos, tranquilos, aquí no pasa. Pasamos una comisión de 3. Éramos 800, ni siquiera 8, de 3. Éramos 800, nos dejan pasar a 3 y nos dicen, no, chavos, tranquilos, aquí no hay nada. Bien, seguramente fue un error de comunicación de la presidenta, pero aquí no hay nada. Cualquier cosa les avisamos. Corte a 1 hora, sale un tuit de la presidenta, el miércoles presento la reforma. Para entonces, octubre de 2024, el sector de entrega a domicilio había experimentado un crecimiento del 38% en México en los últimos 2 años y había alcanzado el 24% de los usuarios móviles, según la empresa de medición de audiencias Trecone. O sea, que venía demasiado en tu pedido. Lo hablamos entre compañeros y algunos de los estados y fue, ¿qué proponemos? ¿Qué tenemos? Bueno, entonces va a sonar pero nos dijeron que sí. Primero, no sindicatos. Y no lo aceptaron, ¿no? Segunda, nuestra herramienta de trabajo, auto, motocicletas, mochilas, todo, se ha descontado de nuestro ingreso para que no se ha tomado para el IMSS, tomado en cuenta. No más impuestos, tomado en cuenta. Según lo de los impuestos, porque ni siquiera está escrito si nos van a aumentar los impuestos. Y es lo que nos preocupa a nosotros. Un mes después de la manifestación del 14 y la del 30 de octubre, se lograron acuerdos entre senadores y repartidores, con más de 5 reuniones con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con lo que se han conseguido cambios sustanciales en la propuesta. O sea, al otro día sí... O sea, todos nos reventamos al doctor Salafranca, que tenemos que reconocer que aguantó mucho, así. Tengo que ser bien honesta con ustedes. Me está haciendo bien confuso entender. ¿Es o no es un avance para ustedes? O sea, que nos habían aceptado, que nos habían escuchado, porque, o sea, fue muy duro. Se vuelven a citar 15 días después y ya nos miren muchachos, ya lo adecuamos a lo que ustedes nos pidieron. Pues no quedaba más que reconocer, ¿no? Nosotros no queríamos pedir una despensa ni que por hacer tantos pedidos ahora tuvieras derecho a comer gratis en tal restaurante. Nosotros siempre le hemos apostado a la educación. Siempre hemos creído que este trabajo es un escalón para muchas personas que están, por ejemplo, estudiando. Hemos tenido grandes sorpresas de compañeros, incluso migrantes, que han terminado una carrera en La Salle siendo repartidores, o chicos que terminaron la carrera en leyes, muchos ejemplos positivos, contadores, ingenieros que
estuvieron un tiempo primero como repartidores. Al momento las autoridades han sido herméticas en cuanto a hablar sobre los acuerdos transitorios de la reforma laboral. ¿Esto qué significa? La letra chiquita de cómo será implementada, qué significa, cómo van a reunirse con el IMSS, con el Infonavit y las otras dependencias que necesitan estar en contacto para poder tener satisfactoriamente esta reforma laboral. Lo que sabemos es que habrá 2 periodos de transición, es decir, que primero se hará una prueba piloto donde después habrá ajustes y una segunda prueba piloto que tendrá los siguientes ajustes para terminar con la reforma laboral y los acuerdos transitorios que tendremos por los siguientes meses o años. ¿Cómo has encontrado el trabajo? O sea, ¿qué te viene bien? ¿Es la flexibilidad? ¿Es el hecho de que te puedes conectar cuando tú quieras? ¿Que puedes hacer otras actividades? ¿Qué es lo que te gusta de poder ser repartidor? Pues creo que las 3 cosas que mencionaste, o sea, sí, poder elegir mis horarios cuando yo quiera, porque pues este es mi segundo empleo en realidad. Bueno, mi segundo empleo, entre comillas. Mi primer empleo es trabajo como promotor de lectura, entre comillas, porque pues también es un poquito difícil, como tengo un colectivo que se llama Voz que Amanece y pues con este colectivo hacemos actividades de promoción lectora. Trabajamos con niños, con jóvenes, vamos a escuelas, vamos a fiestas y pues de vez en cuando te pagan, de vez en cuando lo haces más por amor al arte, pero pues es como mi prioridad en realidad. Entonces esta es mi forma como de ganar dinero fijo y eso es como lo que me gusta enfocarme, pero pues no me da tanto dinero como me gustaría. Me atrevería a decir que leer es lo que más me gusta en este mundo. Entonces, pues me gusta compartir este gusto por la lectura con los demás. O sea, siento que yo estudié muchísimo, o sea, estuve literalmente desde el kinder hasta la universidad estudiando, quemándome las pestañas porque pues yo estudié siempre con la idea de que este conocimiento que iba a adquirir iba a servir de algo para mi comunidad. Pero pues ahora siento, o cuando empecé a estudiar en la universidad, siento que pues no era cierto, o sea, siento que más que nada el conocimiento que puedo tener o el capital cultural que puedo tener, pues puede ser para una empresa privada o para ciertos intereses. Entonces dije, pues creo que mi comunidad está muy necesitada de muchas cosas, no se lee mucho en México y eso, no digo que esté bien o que está mal, pero pues me gustaría que se leyera más. Sí, creo que lo he platicado bastante y lo he platicado en terapia, en bastantes círculos de mis amigos y pues creo que una de las palabras que sí puede definir como esta etapa de mi vida justamente es como resistencia o resiliencia, porque pues sí, tener que andar como en bici, ponerme en peligro, sí poner mi cuerpo, poner mis piernas en este trabajo y todo esto para poder pues permitirme este proyecto de poder compartir la literatura. Voy a hablarle a Omar Estefan, él es director general de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ha estado dándole seguimiento al tema de los repartidores. Tu llamada se reenvió al buzón de voz. Ok, ahora vamos a hablar a Alianza IN, a Guillermo de Alianza IN. Él es una de las personas que está siendo representante de las aplicaciones, de las aplicaciones. Hola Florencia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Guillermo? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegra. Oye, por aquí todavía dándote lata, queriendo saber si ya habría más disponibilidad para poder platicar sobre los acuerdos a los que han llegado. Fíjate que todavía no me da luz verde, estamos ahí medio en pausa. Al momento las autoridades fueron herméticas y no respondieron a la solicitud de entrevista que hicimos desde Buena Pregunta.
En las próximas semanas veremos quién termina pagando el costo asociado a la seguridad social de los trabajadores, si las empresas se harán finalmente cargo de algo o si será trasladado a los usuarios. Lo veremos en el precio del envío, en el costo de una hamburguesa, en lo que tarda en llegar el súper. Veremos si el consumo milagroso de México aguanta la factura de una reforma laboral largamente postergada. Y si no la aguanta, veremos también si nacen nuevas plataformas más baratas, más piratas y más difíciles de regular. Mientras tanto, ahí están Aldo, Javier, Viris y Saúl, entrando y saliendo de cocinas que no se ven en cámara, trabajando entre lo visible y lo invisible, en ese mundo donde lo digital se sostiene sobre piernas reales.